Vamos a ir a la palabra del Señor, vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas capítulo número 5, versículo número 22. Recuerde que hemos estado estudiando desde la semana pasada y pues lógicamente no los logramos terminar, ya que los componentes del fruto del Espíritu son 9, según lo que nos dice Gálatas 5:22, y apenas llegamos a los 3 primeros, que consideramos que son básicos y fundamentales, pero no podemos negar los siguientes. Así que vamos a leer Gálatas 5:22, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así que hemos estudiado un poquitico todos estos componentes, porque es un solo fruto. Por lo general nos habían enseñado que eran 9 frutos diferentes, sino es un solo fruto. Si usted lee el versículo, dice: mas el fruto del Espíritu, dice: mas los frutos del Espíritu son estos. Quiere decir que usted debe de tener siempre en su vida la manifestación de los 9 componentes de este fruto. No, es que a mí el amor sí, pero el gozo no, yo soy así, templado, serio, eso a mí no. El gozo sí, pero la paz, no, porque es que uno a veces hay cosas que lo vuelan y la paz sí, pero la paciencia, ay no, la paciencia, no, y así por el estilo. Entonces, yo quiero en esta noche hablarle acerca de la paciencia. ¿Listo? Vamos a hablar de la paciencia. Y quisiera comenzar preguntándoles lo siguiente: ¿deberíamos nosotros pedirle paciencia a Dios? ¿Sería que nosotros podríamos pedirle paciencia? Como algunos que dicen: Señor, dame paciencia, pero dámela ya. La paciencia, ¿será que es correcto pedirle paciencia al Señor? A veces a uno le enseñan muchas cosas, ¿no? Y hay hermanos que de pronto dicen: hay ciertas cosas que uno no le debe pedir a Dios, porque si uno se las pide, de pronto Dios quiere. Es la palabra kabá, que significa atar, ligar, recolectar, esperar, aguardar, confiar, juntarse. Y era como una especie de resignación, ¿no? Es como cuando usted le dice: me tocó. O sea, mire la cara a su esposa, y si está así como con cara larga, es porque ella está esperando, tiene paciencia, pero con resignación. Y hay otra clase de paciencia, que es la paciencia del Nuevo Testamento, que resulta que no son la misma palabra, porque la palabra de hebreo es kabá y la palabra del Nuevo Testamento para paciencia es la palabra hupomoné o upomone, pero la traducción literal es la palabra hupomoné en griego. Esta palabra en griego es la palabra paciencia. Entonces, quisiera saber si alguien me ha respondido algo. Listo, entonces nuestro hermano Vladiver nos saluda y dice: vuelvo y nos reportamos porque el primero se eliminó. Gracias, hermano Vladiver, por reportarse allí. Dios le bendiga. Jonathan Alexander: buenas noches, pastores, Dios les bendiga. Luz Marina Vázquez: buenas noches, pastores. Virgenina Lozano: que Dios le bendiga. Bueno, creo que allí estábamos poniéndonos al día. Entonces, nos dice, bueno, también saludamos a los pastores del Centro Misionero Bethesda de Bosa, de la localidad de Bosa, en Bogotá, que están allí. Pastor Albeiro: Dios lo bendiga, y su familia. Me alegra verle en esta noche allí, que se acaba de conectar. Lo mismo que Carol Iscano allí, que se acaba de conectar en esta noche. Entonces, les estoy preguntando si deberíamos pedirle o no paciencia. Bueno, Duvernay Díaz dice: Dios te bendiga, pastores, hermoso culto, Dios hermoso, Milena y familia desde la vereda Chicalá, en el corregimiento del Limón. Que el Señor les bendiga allí, a nuestra hermana Milena y Puz, y a su esposo Duvernay. Dios les bendiga allí en la vereda Chicalá del corregimiento del Limón, de nuestro precioso municipio de Chaparral, Tolima. Dios les bendiga a todos los que desde diferentes lugares nos sintonizan. Entonces, el único que me ha respondido a la pregunta es el hermano Dairo, que dice: no, pastor, no es correcto pedirle a Dios paciencia. Entonces, alguien que me responda al menos otra cosa. ¿Sí? Sí o no le pedimos o no le pedimos paciencia a Dios. Dios, dame paciencia, Señor. Dame paciencia, Señor, con los hermanos que nos responden. Bueno, entonces, ¿será que debemos pedir o no debemos pedir? Dame paciencia con Movistar. Estamos diciendo allí porque el internet no carga, pero Dios bendiga a los de Movistar.
Rosmira Quiroga Forero dice, más que paciencia debemos pedir sabiduría y discernimiento. Oiga, usted como que sabe para dónde voy yo hoy, pero Dios la bendiga. Eso no se lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Muy bien, por allá vamos a terminar esta noche, por alguna forma, por allá vamos a estar. ¿Quién dijo eso? Mayra Rosmira. Bueno, muy bien, pero todos son acertados. Responde. Dice, no, pastores, porque antes he tenido paciencia y no nos ha destruido. Dice, Ya empezaron a responder. bueno, ya están ahí respondiendo, entonces, no, pastores, porque antes Él ha tenido paciencia y no nos ha destruido. O sea, ha tenido paciencia. Fabio Nelson Rincón, oiga, me alegra saludarlo, Dios lo bendiga y bendiga a todos los policías de Colombia. Dios les guarde poderosamente en este trabajo maravilloso. Y nos dice paciencia, prudencia e inteligencia. Muchísimas gracias y un saludo para todos ustedes. Dios les bendiga. Nuestra preciosa fuerza pública, Dios les guarde. Juan Carlos Saavedra dice, sí, pedir mucha paciencia a Dios y más en este tiempo. Vivi Starla dice, pues mi punto de vista no creo, porque es como cuando le decimos a Dios cordura y uno se le alborota el mal genio, y a veces uno le dice a Dios paciencia y hasta se demora el bus. Bueno, muy bien. Entonces, listo. Entonces, lo que veo que algunos suponen o suponemos es que si uno le pide paciencia al Señor, entonces el Señor le va a dar pruebas para que uno desarrolle la paciencia, ¿no? Entonces uno dice, como le pedí paciencia, entonces Dios me puso las pruebas para que yo aprenda ahí. Entonces, bueno, ahí nos está respondiendo Fabio Nelson. Gracias, pastor. Bueno, amén. Que Dios me lo bendiga y los guarde a todos ustedes allí en esta tarea. Dios les proteja. Rey Marín dice, sí, pastor, porque Dios nos la enseña. Viene de Dios. Listo. Entonces, Vladimir Castro dice, sí, toca pedir mucha paciencia, porque aquí en Bogotá le sacan mucho la piedra a uno los trancones y muchas cosas más. Bueno, eso, muy bien, está ahí siendo muy sincero, ¿no? Yo les digo que esto no es para juzgar a nadie, sino que usted me dé su opinión, su punto de vista. Mira, Rosmira Quiroga dice, amén, así es, el escuchar la palabra y seguir sus enseñanzas me han revelado el gran amor que Dios tiene para con sus hijos. Eso, ya ha ido entendiendo, ¿no? Ustedes van ahí, poco a poco van aprendiendo muchas cosas que uno puede irle pidiendo a Dios. Lady Mayerly Prieto dice, sí le podemos pedir paciencia a Dios, y más ahora que estamos esperando en Él para que pronto abran las iglesias, ¿no? Yo les dije el domingo que tenemos que ser pacientes, porque nuestro presidente, por quien oramos y bendecimos, nos ha dicho desde el primer momento 2 semanas y 2 semanas. ¿Y sabe qué anunció hoy, esta noche que lo estaba viendo en la locución? Otras 2 semanas. Yo ya sabía que iba a anunciar otras 2 semanas. Entonces, gloria al Señor por todo lo que Dios nos da. Entonces, profe José Luis, en la Biblia no me dice que pidamos paciencia, nos pide que le pidamos sabiduría y fe. Bueno, muy bien, entonces estamos allí con todas las opiniones. Viviana Bambague nos manda un aplausito, que Dios me la bendiga. Entonces, tenemos nosotros que mirar qué es la paciencia, qué es esta capacidad que Dios nos da a nosotros. Como les estoy hablando de un fruto, de un componente del fruto del Espíritu Santo, quiere decir que el Espíritu de Dios lo va produciendo en nosotros y que es algo que Él pone en nosotros, así como pone su amor, pone su gozo, pone su paz. Y son componentes que hacen parte de la nueva naturaleza que tenemos en el Señor. Ahora, es como yo he escuchado personas que dicen, uno no le debe pedir al Señor fe, porque la fe el Señor se la da. Pero la verdad es que la Biblia dice que los discípulos dijeron, Señor, aumentanos la fe. Y el Señor les dice, pongan en práctica esa fe que ya tienen. Y el Señor les multiplicaba allí lo que tenían. Quiero leerles, ya les voy a ir dando respuesta a esto, lo que significa la palabra paciencia en griego. La palabra paciencia en griego es la palabra hupomoné, que significa resistencia o aguante alegre. Otra vez, resistencia o aguante alegre. Así usted la encuentra literalmente. Si usted tiene una concordancia Strong, la va a encontrar así como se lo estoy diciendo. Resistencia o aguante alegre. O sea que una persona que dice, uy, es que yo estoy aquí soportando a mi marido que ronca toda la noche. ¿Sí? ¿Cuántas mujeres tienen esposos que roncan? Y entonces usted dice, no, y yo me lo aguanto porque es que yo soy tan paciente. La verdad es que usted está teniendo una paciencia del Antiguo Testamento. ¿Sabe cuál es la paciencia del Antiguo Testamento? Esa persona que le tocaba por resignación aguantarse algo, pero que no estaba contento. En cambio, cuando ese hijo suyo se pone que, mejor dicho, destruye la casa, usted dice, no, es que él tiene sus momentos de hiperactividad. Él es un poquito cansón, pero nada más. Y usted como que
ahí sí usted está teniendo una paciencia del Nuevo Testamento, que es esa resistencia o aguante alegre. También significa esperanzado, constancia, perseverancia. Quiere decir, ¿alguien más? Se conecta. La hermana Cristina nos dice: pacientemente esperé a Jehová y él me oyó, debo de pedir paciencia para esperar en él. Listo. Allí se conecta su mami y bueno. María Angélica. Listo, un saludo para mi mamá, para María Angélica, Dios les bendiga. Y bueno, si usted quiere participar en el tema de la noche, puede participar allí y vamos viendo sus comentarios. Nuestra hermana Arelis Castañeda también se une, Dios la bendiga, Alexander Cuellar también. Bueno, Dios les bendiga a todos. Entonces, resulta que la paciencia del Antiguo Testamento, o sea que podríamos decir que hay dos clases de paciencia, ¿no? Entenderíamos que hay una paciencia con resignación, una paciencia con alegría. Paciencia con resignación y paciencia con alegría. Paciencia con resignación y paciencia con alegría. Entonces, ¿cuál es la paciencia del Antiguo Testamento? Pues la paciencia de que me tocó aquí, esperando a ver hasta qué horas, hasta cuándo. Y la paciencia del Nuevo Testamento es la paciencia que se da con alegría, que dice, estoy esperando, pero estoy esperando con esperanza. Bueno, seguimos viendo hoy lo que nos dicen aquí. Rosita Cerquera dice, yo creo que sí tenemos que pedirle paciencia a Dios para los que se oponen contra nosotros, para seguir a Cristo, para amarlos y pedir a Dios por ellos. Manani Magui dice, buenas noches, familia pastoral, y que Dios les bendiga a todos ustedes. Listo, mi vida sigue allí pendiente de los comentarios de ustedes y les seguiremos allí tratando de prestar atención. Entonces, la paciencia es algo que le podemos pedir al Señor. Sí se lo podemos pedir a Dios. No está mal pedirse. Lo que pasa es que creemos que si le pedimos al Señor la paciencia, entonces Dios nos va a mandar problemas, Dios nos va a mandar dificultades. Pero no, la Biblia dice que Dios es un buen papá y que si yo le pido un pan, Él me da un pan. Y si yo le pido un pescado, Él me da un pescado, no una serpiente ni una piedra. Entonces no crea nunca eso de que si usted le pide a Dios algo, Él le va a dar alguna cosa mala. Ay, es que como me puse a pedirle eso a Dios, mire, Dios me mandó esto aquí, por ponerle a pedir. No. Lo que puede pasar es que Dios no le dé lo que usted le está pidiendo porque no es su voluntad. Pero yo no decir, como este me pidió aquí un marido, entonces le mandé aquí cualquiera. No, si usted le pidió al Señor y esperó en Dios, Dios le mandará lo que Él tiene preparado para usted. Porque Dios es un papá, por encima de todo, es un papá y buen papá que sí es. Ahora, lo que pasa es que tenemos que entender qué es la paciencia. Alguna vez escuché y me ha parecido muy interesante este significado, que no es netamente teológico, pero me parece muy acertado. Y es que la paciencia es la ciencia de la paz. O sea, es la capacidad que tengo para conocer cómo se vive en paz. Paciencia, la ciencia de vivir en paz. Eso es la paciencia. ¿Qué es ciencia? Ciencia es conocimiento. Entonces lo que le quiero decir es que nuestra desesperación viene, ¿sabe por qué? Porque no tenemos conocimiento. ¿Por qué una persona se desespera viendo un partido de fútbol? Porque no sabe cómo va a terminar, no sabe si va a ganar o va a perder. Y cuando usted ya vio en las noticias que el partido quedó 2-0 ganando su equipo favorito y luego usted lo ve en diferido, ¿usted se desespera? No, usted está tranquilo diciendo, ¿a qué hora van a meter el gol? ¿A qué horas? Mira aquellos, casi no, pero no, yo ya sé que no nos lo metieron porque quedamos 2-0. Y usted tiene confianza y no tiene impaciencia porque usted ya conoce el resultado. Entonces, ¿qué produce en nosotros desesperación? El no conocer las cosas. ¿Usted sabe por qué usted se impacienta con lo que hace su esposa? ¿Sabe por qué? Porque usted no la conoce a ella. Porque usted no conoce qué es lo que a ella le sucede en determinados días del mes. Usted no sabe cuáles son las necesidades de ella. Y entonces, cuando usted no conoce eso, entonces usted se impacienta. Y entonces usted dice, y hasta, no sé. Y lo mismo sucede con las mujeres. Muchas veces ustedes están impacientes con su marido porque usted no lo conoce. No conoce sus necesidades. Hay un mensaje que ya hemos compartido, pero nos va a tocar compartirlo en estos días después de que terminemos el tema del rechazo, y es las necesidades de mi pareja. Conoce las necesidades de tu pareja. Porque si usted conoce lo que su esposo necesita, si usted conoce lo que su mujer necesita, le aseguro que usted dejará de estar impaciente.
Entonces, nuestra desesperación es el resultado de la falta de conocimiento de Dios y de conocimiento de su voluntad. Por eso le dije a la hermana que nos escribió ahí al principio que estaba muy acertada, porque decía sabiduría. Sí, porque es que si usted tiene el conocimiento, usted va a tener paciencia, porque usted sabe cómo van a terminar las cosas. Pero cuando usted no tiene el conocimiento, usted va a tener impaciencia. ¿Por qué la gente está tan desesperada en este tiempo? Porque nadie tiene conocimiento. Duvernay, pastor, ¿cómo pedimos más paciencia a la que Él nos tiene? Sí, pues Él nos tiene mucha paciencia. La verdad es que estamos viendo cómo tener paciencia nosotros, vivir nosotros con paciencia en esta vida. Sí, claro, Dios es muy paciente con nosotros. Amén. Ayúdame, mi preciosa. Dice Carolina, nos dice, la paciencia es aquella virtud que nos ayuda a esperar en Dios. Es una virtud, bueno, Osvaldo Rodríguez. Listo, muy bien. Gracias, mi vida. Entonces, mire usted, yo quiero que leamos Colosenses capítulo 1, versículo número 9, lo que nos dice aquí la palabra del Señor. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar y de pedir. Aquí están pidiendo, y dice, pedir por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Por eso le decía a la hermana que estaba muy acertada y otros hermanos que también nos dijeron algo muy similar. ¿Por qué? Porque es que antes de la paciencia está el conocimiento. Antes de la paciencia está la sabiduría. Antes de la paciencia está la capacidad para conocer la voluntad de Dios. Y por eso Pablo, orando por los colosenses, ¿qué pedía? Pedía sabiduría, pedía conocimiento, decía que conozcamos, y lloro por que los hermanos conozcan la voluntad de Dios para que no estén desesperados allá tirándole piedras al alcalde, allá haciendo cantidad de cosas, porque la impaciencia es el resultado de la falta de conocimiento. El no conocer cómo van a terminar las cosas, el no saber quién es verdaderamente nuestro enemigo. Luego dice el versículo número 10, para que andéis como es digno del Señor. O sea, con conocimiento de Dios y de su voluntad, ¿qué va a pasar? Vamos a andar como es digno, agradándole en todo, llevando fruto. ¿De qué estamos hablando? Del fruto, llevando fruto en toda buena obra y creciendo ¿en qué cosa? En el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Entonces, aquí encontramos que la sabiduría, que el conocer las cosas, que el saber la voluntad de Dios, tiene como resultado que en mí se desarrolle la ¿qué? La paciencia. Y añade una palabra rara, longanimidad. Usted dice longanimidad, tiene que ver como con longaniza. No, eso es otra cosa y espero que ya haya comido esta noche. Pero longanimidad significa la persona o la cualidad de la persona que posee la paciencia ante las adversidades, de afrontarlas y saber que su solución llegará. Se lo voy a leer literalmente. Persona que posee la cualidad de tener paciencia ante las adversidades, de afrontarlas y de saber que su solución llegará. Entonces es muy importante que usted tenga paciencia y longanimidad, que es casi lo mismo, pero dice que la longanimidad es esa persona que espera en la solución. O sea, él no está esperando ahí como que esperando lo que nunca va a llegar, sino dice, sé que viene mi ayuda, viene mi solución. Por eso la palabra paciencia, la palabra hupomones significa aguante alegre o esperanzado. Es una persona que está alegre, pero que también tiene una ¿qué? Tiene una esperanza. Eso es muy importante que nosotros lo entendamos. Entonces, ¿qué me está diciendo aquí? Dice, fortalecidos con todo poder. Y uno dice, claro, el poder para echar fuera demonios. Dice, conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad, con gozo. Porque el resultado de esto es la paciencia esperanzada. Con gozo, dando gracias al Padre, el cual que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Entonces dice, usted está contento porque usted conoce las cosas. Usted sabe cómo va a terminar todo. Usted tiene conocimiento. Entonces, Señor, dame paciencia. Sí, se la puede pedir, pero pídale conocimiento. Pídale sabiduría a Él. Dígale, Señor, y aquí, ¿qué es lo que tú tienes para mí?
¿Por qué mi marido se porta así? Entonces usted lo empieza a conocer y dice, ya me di cuenta, es que le hace falta algo, es que no estoy supliendo su necesidad, es que no lo estoy tratando como él se lo merece. Señor, ¿y por qué mi mujer? Ya me di cuenta. Y mis hijos, ya lo entendí. Aprendí a conocer lo que está pasando con sus vidas. Entonces, esto es algo muy importante. Sigamos leyendo Colosenses 3, versículo número 12. Vamos a seguir mirando allí la palabra del Señor. Vamos a seguir viendo allí lo que nos dice la palabra en Colosenses, capítulo número 3, versículo número 12. Seguimos viendo lo que nos dice la bendita palabra del Señor. Vamos a mirar allí. Espero que usted pueda seguirse allí conectando con nosotros, entendiendo lo que nos dice la palabra, tomando allí conocimiento y estando muy atento, porque creo que esto le aprovecha y le hace bien a su vida. El propósito es precisamente ese. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de longanimidad, que es esa paciencia, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Mire que dice, vístasen de esta manera. Y luego dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Mire que dice que la paciencia es aprender a perdonarnos, es aprender a tener, porque yo sé lo que esa persona es, no es mi enemigo, simplemente la persona que Dios está usando para formarme a mí. Y luego dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando usted conoce el resultado de las cosas porque Dios le ha hablado, porque usted entiende, entonces usted tiene paz. Y recuerde, la paciencia es la ciencia de la paz. El que tiene paciencia vive en paz. Seguimos viendo, entonces dice, Cenelia Saavedra dice, cuando mi esposo no conocía a Dios, me daba impaciencia y aprendí que todo era a su tiempo. Porque es que esa es la clave en el Señor. También nos dice Maggie Leitón, pastores, qué pena por lo que dije, lo dije sin conocimiento, prestaré más atención. No, tranquila, no se preocupe, que eso se trata. No estamos juzgando absolutamente a nadie. Está muy bien, por eso les ponemos a que todos nos participen. Es que ninguno somos maestros, estamos todos aprendiendo. No se preocupe, yo la felicito por estar participando y le felicito a Jonathan allí por estar participando. Dios les bendiga. No se sienta nunca juzgado allí. Solamente quiero que estén atentos y vamos aprendiendo todos, sino que esa es una cosa que a veces uno siempre le pido o no la paciencia a Dios. Sí le puedo pedir paciencia a Dios, pero antes de la paciencia, pídale el conocimiento, llénese del conocimiento, conozca a Dios a través de su palabra, sepa cuál es la voluntad de Dios para su vida. Le aseguro que si usted antes de tomar esa decisión, de meterse en ese negocio, de hacer ese viaje, hubiera tenido conocimiento de la voluntad de Dios, las cosas hubieran terminado diferentes. Pero por falta de conocer la voluntad de Dios, ahora usted está desesperado. Ahora usted no tiene paz, ahora usted ya no tiene paciencia. Pero ¿sabe por qué? Porque no conocíamos. Y por eso dice Oseas que mi pueblo fue destruido porque le faltó. Y lo que hacemos noche tras noche, día tras día, es llenarnos del conocimiento de la voluntad de Dios, para que ya no estemos ignorantes. Entonces, vamos a Santiago, capítulo número 1, versículo número 2. Recuerde que le dije que el fruto del Espíritu llamado paciencia es esa resistencia o aguante alegre. O sea, usted no dice, yo resisto porque sí, no, usted resiste porque tiene una meta, tiene un propósito, tiene un conocimiento de lo que va a suceder. Es diferente, ¿no? Es muy diferente. Por ejemplo, hay personas que se les acabó el mercado y les toca ponerse a hacer dieta. Entonces esa persona está aguantando, pero está aguantando ¿con qué? Con tristeza. Uy, no, qué tristeza acá. Y aguanta, pero con una desesperanza y con una tremendo. Pero el que tiene su nevera llena, pero quiere bajar de peso, entonces él no está comiendo lo mismo, pero él tiene una esperanza. ¿Y cuál es? Bajar unos kilos. Esa es la esperanza de él. Y aunque los dos están haciendo exactamente lo mismo, comer menos, uno tiene una esperanza. Y es que ahí está la comida, se la puede comer cuando quiera, pero quiere tener un mejor salud, un mejor cuerpo en el caso del que está haciendo una dieta, y el que no tiene que comer
sabe que son las dificultades económicas las que lo tienen aguantando. Entonces no es lo mismo, pueden ser las mismas dificultades, porque es que hace mucho tiempo nosotros creíamos que el sufrimiento era una virtud. Y la gente que sufría decía, yo sé que tengo que salvarme porque he sufrido mucho. Y a veces cuando se moría alguien así como en una dificultad decíamos, pobrecito, ¿no? Sí que sufrió, menos mal que ya está descansando con el Señor. Porque creíamos que cuando una persona sufría mucho en esta vida, el resultado de ese sufrimiento era la salvación. Eso es una idea religiosa y tradicional, no bíblica. O en el Antiguo Testamento se manifestaba un poquitico ese principio del padecimiento para obtener algún beneficio, pero en la gracia no. Porque si hubiera sido por sufrimiento, pues el Señor Jesús no hubiera venido a la cruz, sino que nos hubiera puesto acá a nosotros a sufrir. Y sufra usted y con su sufrimiento se salva. Y entonces encontramos la parábola del rico y Lázaro, donde un rico vivió muy opulentemente, muy abundantemente en todo lo que tenía, y se murió y se fue al Seol, al Hades. Pero había un pobre llevado de la miseria, con unas llagas que los perros se las lamían y con una necesidad tremenda, y se murió y se fue al seno de Abraham. Entonces, si uno no entiende el contexto de esa palabra y lo que el Señor Jesús ha venido enseñando durante todo el Evangelio de Lucas, entonces uno pensaría que es que el rico se condenó por ser rico y el pobre se salvó por ser pobre. El uno porque sufría se fue al cielo y el otro porque vivía bien se fue a la condenación, y no es así. La razón es que uno tenía a Dios como centro de su vida, lastimosamente vivió con muchas dificultades, y el otro tenía una vida alejado del Señor, y el resultado en la eternidad se manifestó. Entonces lo que le quiero decir es que el sufrimiento en sí mismo no tiene ninguna virtud. Si usted está sufriendo y sufre y cree que por sufrir se va a ir al cielo, tengo que decirle que se baje de ese bus, y que el Señor quiere darle esperanza, y como dicen por ahí algunos, pare de sufrir. Pare de sufrir hoy, coloque su confianza en el Señor, porque Dios no solamente le quiere asegurar una vida eterna en el cielo, sino que una vida de paz aquí en la tierra también. Bendecido. Pero entonces, mira lo que dice Santiago capítulo versículo número 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, hay una prueba, gócese, porque recuerde que la paciencia es una resistencia o un aguante esperanzado. ¿Por qué? Sabiendo, ¿qué es saber? Es conocer. O sea, tengo que sabiduría, conocimiento, sabiendo que esa prueba de su fe produce paciencia. Cuando usted está ahí, lo único que Dios prueba en nosotros es la fe. Y Dios está probando su fe, y el resultado de la prueba de fe, ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a ser el resultado de la prueba de fe? La paciencia. El resultado de la prueba de fe es la paciencia. Entonces, si el Señor está probando mi fe, ¿cuál va a ser el resultado después? Que yo seré más paciente. Y usted dirá, ¿y para qué necesito paciencia? Pues para vivir en esta tierra, pero para vivir en la eternidad también necesito paciencia. Los dones y los ministerios no lo necesitarán en el cielo, pero el fruto del Espíritu sí lo necesitará en el cielo. Y yo ya se lo dije. Entonces dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. O sea, la paciencia es una manifestación de un carácter pleno. Una persona que tiene paciencia, que está tranquilo en medio de las pruebas, que no está desesperado, es porque su carácter ha sido formado por Dios y está arriba. Dice la Biblia, la paciencia tiene su obra completa para que seamos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Y luego dice en el 5, si alguno tuviere falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Se da cuenta que siempre al lado de la paciencia hay una petición? Pero ¿cuál es la petición? Sabiduría, conocimiento. O sea, ahí dice, sí, la paciencia viene, pero pida la sabiduría, pida el conocimiento, y usted dejará de estar desesperado. Señor, ¿qué hago con estos muchachos? Dígale, Señor, dame sabiduría para criarlos. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? ¿De qué no los he desatado? ¿De qué no me he desatado yo? Señor, ¿y qué hago con este marido, Señor, que una bestia peluda, que ya no me le aguanto nada? Mire cómo usted se le aguanta cosas a otros, hermano, y a veces a su marido usted no le tiene paciencia. Su marido nomás masticando en la mesa, ya usted lo regaña. No mastique así, que parece un marrano, no sé qué. Y ahí sí usted le parece marrano. Y de pronto por allá otra persona, hermano, hasta hace lo que sea, y usted, ay, tan chistoso, es que él es muy criollito, él es muy así. Y hermano, ¿por qué? Porque usted no conoce lo que le está pasando. Y es que el enemigo ha puesto repudio, pero eso es otro tema. Pero hay que tenerlo claro. O sea, a veces uno no se da cuenta de eso. Tiene la mala explosión de ánimo hacia alguien y todo lo que haga.
¿sí o no? Hay algunos que respiran muy duro de noche. Y esa respiración va con sonido de mula, con sonido de olla tamalera y bueno, muchas cosas, tiene sonidos muy diversos. Freno de motor por allá bajando la línea, ¿sí o no? Entonces, ese freno de motor, cuando ya no hay paciencia, la mujer no le gusta ya, o la persona, ¿no? Ya dice, ay, pero eso, ¿y qué hago? Paciencia, eso tiene, esa resistencia, ese aguante con esperanza tiene un resultado muy positivo al final, muy bueno al final. Entonces, la paciencia es la plenitud de carácter y por eso dice, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Entre más se llene su vida de paciencia, más perfecto está usted. Ay, es que el hermanito es muy espiritual, pero él es tan impaciente. El hermanito ora tanto, pero uno no lo puede tocar en el momento malo, o sea, como oírlo interrumpir así como toca sabérsele meter porque si no, uy, el hermano después se enciende, pero él es bueno. O sea, es una persona niño en la fe. No ha desarrollado madurez en su carácter. Porque la Biblia dice, tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, quisiera leer lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. ¿Por qué? Porque es que el Señor Jesús sufrió. Pero el Señor Jesús no sufrió porque era un suicida. ¿Sí? Los suicidas esos que se ponen una bomba y ¡pum!, se matan y con eso creen que se van a ganar el cielo. No, el Señor Jesús sufrió y entregó su cuerpo y entregó su vida. ¿Sabe por qué? Porque Él sabía lo que iba a ganar. Y de hecho la Biblia dice que el Señor mismo, para poder entregar su vida y que lo pudieran tomar y que Él estuviera débil ante los enemigos, Él se empezó a entristecer a sí mismo. Hablándole del fruto del gozo que les hablé la semana pasada. Porque es que el gozo es un blindaje que usted tiene. Y cuando usted deja de estar gozoso, usted está desprotegido. Y por eso dice la Biblia que el Señor, sabiendo lo que le iba a tener que pasar, empezó a entristecerse. Porque Él se empezó a quitar ese blindaje. Y dijo, listo, como me toca ir, entonces me voy a entristecer. Y entristeciéndose, el enemigo vino y lo agarró. Piénselo. Usted muchas veces se llena de ira, y lo único que está haciendo es debilitando su fortaleza espiritual. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y ya lo vimos, pero quería decirle eso. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús. O sea, no mire al vecino que lleva 20 años de cristiano y que como él es así, entonces yo no lo mire a él, mire a Jesús. Y no Jesús el carpintero ni el lechero, a Cristo Jesús. Sí, porque de pronto por ahí tengo un vecino Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor, el que diseñó, pero que luego vino y la vivió en la fe. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Por qué sufrió el Señor? Porque él sabía que era lo que él iba a ganar. Por eso dice, el cual por el gozo puesto delante. O sea, le mostraron el trofeo. Usted se ha visto lo que hacen en las competiciones, por ejemplo en los mundiales de fútbol o en las olimpiadas. El primer día que hacen, muestran el trofeo. De hecho, las copas del mundo ponen esa copa a andar por todos los países donde van a competir. Y en cada país viene y la muestra y dicen, mire, esto es lo que usted puede ganar. Esta copa, ¿no? Que es una copa, por lo general, de algún metal, no necesariamente precioso, pero es el símbolo importante de su victoria. Y las personas son motivadas por ese premio. Y por eso aquí dice, el Señor Jesús, el Padre le mostró el premio antes de ir a la cruz. Y cuando él lo vio, dice que por eso él menospreció, dijo, este sufrimiento no es nada comparado con lo que me voy a ganar. Me voy a ganar la salvación de todas estas almas. Me voy a ganar la libertad de todos ellos, de la esclavitud, de la muerte. Los voy a sacar a una vida nueva. Así que vale la pena sufrir. Y se enfrentó a eso. O sea, no es ir a sufrir por sufrir. Hermano, póngase a sufrir ahí. Entonces la gente ponía a pagar penitencia y a orar, hermano, escuchar el culto de rodillas ahí, hermano, en un tierrero, en un piedrero, para que el Señor, por favor, tenga misericordia de mí. No. Ay, qué sacrilegio que el pastor esté predicando sentado. No, si nos toca de pie, si nos toca sentados, donde sea, pues le hacemos. Pero lo importante, mi hermano, es que usted pueda entender que cuando hay un premio, el sufrimiento, el padecimiento, la dificultad, no es nada. Entonces, estamos hoy de pronto pasando una cierta dificultad en este tiempo moderno. Y digo cierta porque tenemos muchas bendiciones comparadas con las que otros hombres han tenido que vivir en tiempos mucho más difíciles que el nuestro. Y sabemos que hay una recompensa después.
que esto al final traerá como resultado bendiciones abundantes de parte de Dios en todo sentido y en todas las áreas. Entonces, el Señor vio, el Señor se adelantó a lo que iba a pasar. El Señor se adelantó y vio su recompensa y dijo, no, vale la pena sufrir, vale la pena entregar mi vida, vale la pena entregarme total y completamente, porque para eso estoy aquí. Vamos a mirar Santiago capítulo 5, versículo número 7. Santiago capítulo 5, verso número 7. Y allí vemos cómo hay un ejemplo muy importante de que usted aprenda a ser paciente. Y la paciencia es el conocer lo que va a pasar. Entonces, ¿puedo pedirle paciencia a Dios? Sí, sí se le puede pedir la paciencia a Dios, pero recuerde, la paciencia es el resultado del conocimiento. Si usted conoce las cosas y si usted tiene más sabiduría, tendrá más paciencia. Así que es mejor pedirle conocimiento a Dios. Dice, por tanto, Santiago 5:7, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Hasta cuándo tenemos que tener paciencia? ¿Hasta que se acabe la cuarentena? No, hasta la venida del Señor. Y nos pone un ejemplo, dice, mirad cómo el labrador, ¿sí sabe quién es un labrador? Los labradores son los agricultores, las personas que trabajan la tierra. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. ¿Qué espera? Un fruto. Aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. ¿Qué hace el labrador? Él pone la semilla. ¿Y luego qué tiene? Paciencia. ¿Qué tiene que tener? Poner la semilla ahí y esperar que llegue la lluvia temprana. ¿Cuál es la lluvia temprana? La que cae cuando él siembra. ¿Y cuál es la lluvia tardía? La que va a caer cuando ya el grano tiene que abrir antes de la cosecha. Entonces, las dos lluvias son necesarias. Una temprana, porque si no cae esa lluvia temprana, el grano no abre. La semilla no abre, no germina. Pero la lluvia tardía también tiene que caer, porque si no el grano no cuaja. Entonces, lo que está diciendo aquí es, la vida cristiana no puede ser una vida de instantáneos, de abrir un sobre y ya todo apareció, de tomar aquí una fórmula mágica y de Tin Marín de Dopingüe, ya soy bendecido, porque el pastor me lo dijo. No, hay unos procesos de formación necesarios y para eso es necesaria la paciencia que nos lleva a veces, como decía nuestra hermana Zenelia, a esperar un proceso largo para que un esposo tome la determinación de cambiar su manera de vivir. Y en muchas ocasiones quisiéramos que eso fuera muy inmediato. Y de hecho todavía tenemos muchas mujeres que están allí orando por ellos. Y yo le digo, sea paciente. Pídale conocimiento a Dios y usted será más paciente para poder hacer allí. Entonces dice, miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. O sea, una persona que no tiene paciencia no es firme, porque la impaciencia lo hace renunciar a todo. ¿Cuántos han perdido trabajos por impaciencia? ¿Cuántos han perdido, hermanos, relaciones por impaciencia? ¿Cuántos han perdido oportunidades por impaciencia, no? Estaba ahí a punto de recibirlo y no, se aburrió. No, yo no me aguanto más, no, y se fue. Y se perdió la bendición, porque el que no es paciente no es firme. Y dice, hermanos, no os quejéis unos a otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está a la puerta. ¿Qué es la paciencia? Es soportarnos. No hay queje del hermano. Uy, es que estoy tan aburrido, es que Dios mío lo quiero desaparecer. Llévatelo, Señor. Ilumínalo o elimínalo. Hermano, tenga paciencia. Tenga paciencia. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, no se queje unos con otros para que no seáis condenados. Para que no seáis condenados. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? Ponga en práctica el conocimiento. Y el conocimiento dará como resultado la paciencia. Que usted sepa esperar. Que usted tenga la ciencia de la paz. Mire lo que dice la palabra de Dios en Hebreos, capítulo 6, versículo número 12. Vamos a mirar allí. Hay una promesa que nos da el Señor y creo que usted y yo también las tenemos. Hebreos, capítulo 6, versículo número 12. Miramos allí lo que dice la palabra de nuestro Señor. Leemos allí en esta hora. Dice la palabra, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las. O sea, ¿por qué usted va a tener paciencia? Diga conmigo, porque hay unas promesas para mí. Y son muchas.
y son buenas y son grandes. Entre más paciente sea usted, mayor va a ser su respuesta. Pero mi hijo, ¿cuándo va a sanar? ¿Por cuándo se va a convertir? Usted sea paciente, no se desespere. Conozca las cosas que están pasando a su alrededor en el mundo espiritual. Conozca los tiempos de Dios. Conozca la voluntad del Señor. Y va a ver que las promesas se reciben. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de los que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y nos pone el ejemplo de un hombre que aguantó 25 años la prueba de la paciencia. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Alcanzará usted la promesa? Eso depende de su nivel de paciencia. Y el nivel de paciencia depende de su nivel de conocimiento. Entonces, si usted tiene conocimiento, usted va a esperar. Usted no se va a ir. Entonces, un ejemplo, usted ha visto, eso hacen cada ratico, hacen esos videos virales. La gente se pone a hacer fila en un lugar y llega otro y se pone a hacer fila ahí, sin saber para qué. ¿Sí o no? Sobre todo los hombres. La mujer sí dice 50% de descuento, pues ahí se pone a hacer fila, pero si no dice eso, pues de pronto no. Pero los hombres muchas veces van a buscar un lugar, van a mirar un lugar y dicen, ay, ¿dónde será tal lugar? Y entonces uno, en lugar de preguntar, dice, ay, aquí hay una fila, hagámonos aquí. Y cuando terminó toda la fila, no, resulta que era la fila, quién sabe para qué, para hacerle la prueba de COVID o alguna cosa así. Y no, yo mejor no. Pero muchas veces, hermano, la gente se pone a esperar algo que no sabe qué es lo que está esperando. Pero cuando usted sabe qué es lo que está esperando, usted ve la gente. Les van a dar un subsidio, les van a dar un mercado, alguna cosa, y la gente se va a las 3, 4 de la mañana por allá, hermano, hasta el del día anterior, y se quedan ahí, porque ellos saben lo que van a recibir. Y como saben que les van a dar algo, entonces ellos lo esperan, y lo esperan con anticipación. Cuando alguien no sabe qué hace, pues dice, pero yo aquí, y esperó, y se trasnochó, pero ¿qué recibió? Pues nada, porque él no estaba esperando nada. Usted y yo no somos de los que esperamos sin saber. Usted y yo no somos de los que tenemos paciencia sin saber. Usted y yo somos de los que tenemos paciencia con esperanza. Es decir, sabemos que hay promesas grandes, poderosas, extraordinarias, que se van a cumplir y que se han cumplido tanto en su vida como en la mía, tanto en su familia como en mi familia, tanto en su salud como en la mía, en sus finanzas como en nuestras finanzas. Y esas promesas nos alcanzan si nos mantenemos, como dice Hebreos 6:12, con fe y con paciencia, conociendo lo que viene. Llénese de la palabra, tome esas promesas y diga, Señor, es que yo estaba diciendo, mis hijos no cambian, están rebeldes, están como en una etapa difícil, no quieren buscar de Dios. ¿Qué hago? Nada. ¿Hay una promesa para sus hijos? Sí, es que conocí una promesa que dice, todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y tus hijos serán traídos de lejos, y vendrán y conocerán al Señor, y nadie le tendrá que decir, camine por aquí, viva por allá, porque el Señor les enseñará y los apacentará a cada uno de ellos. Y entonces dice, amén, yo conozco esa promesa, es para mí, es para mis hijitos. Ellos van a conocer al Señor y están por allá como medio desubicados. Tienen ganas por allá como de hacerse cosas raras, como de meterse por allá en cuentos extraños. Pero el Señor me los trae porque sé que Él cumple lo que promete. Por eso estoy paciente, pero esperando con alegría. Tengo un gozo porque sé que el Señor me da lo que está prometido en su palabra. Esa es la paciencia. No es el que espera y dice, quién sabe. Como están estos días, uno, ¿para qué trae hijos a sufrir este mundo? Como están las cosas aquí. No, hermano, esa es una persona que no conoce la Biblia. El que conoce la palabra tiene paciencia porque sabe lo que viene. Y dice Isaías 3:10, decidle al justo que le irá bien, porque comerá del fruto de sus manos. Toda persona que camina de la mano de Dios, Dios le promete bendición. Pero ay del impío, mal le irá, porque de acuerdo a sus obras le será pagado. ¿Usted está esperando? Lo felicito. ¿Pero en qué está esperando? Conozca la promesa de Dios. Conozca lo que Dios le promete. Sepa qué es lo que va a pasar. Mi esposo yo lo veo cada vez más duro. Cada vez yo lo veo más rebelde. Cada vez yo le veo que ya ni me quiere prestar el celularcito para ver aquí el culto. No, eso está tremendo. Y entonces usted se vaya
Y dice, leí en la palabra que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces resulta que yo ya creí. Mi fe tiene que seguir creciendo porque la salvación es para mí y para los que estén en casa. Y resulta que Rahab era una prostituta, tenía un pasado tremendo, todo el mundo hablaba mal de ella, pero un día aceptó los espías judíos, aceptó los enviados de Josué, los recibió en su casa, los escondió, luego los envió para que no los mataran. Y luego le mandan una nota y le dicen, Rahab, el muro se va a caer. Todo va a ser destruido, pero los que estén dentro de su casa se salvarán. Amén. ¿Qué hizo Rahab? Decirle al abuelo, a la tía, a la suegra, a todo el mundo, no sé si tendría suegra, creo que no, decirle a todo el mundo, vengan y quédense aquí en mi casa. ¿Pero por qué no? Esa casa está muy chiquita, tanto calor. No, bueno, está bien. Esto va a ser destruido y los que estén en mi casa se salvarán. Amén. Esa promesa es para usted, los que estén bajo su cobertura, los que estén en su familia, el Señor tiene una promesa para ellos. Es una cobertura familiar. Entonces, mi amado hermano, el no conocer las cosas hace que uno sea impaciente. El conocer me llena de paciencia y la paciencia me ayuda a alcanzar las promesas de Dios. Oremos al Señor esta noche. Y dígale, Señor, dame paciencia. Señor, dame el conocimiento. Señor, ayúdame a entender cuál es tu voluntad. Ayúdame a saber que tienes planes hermosos conmigo. Señor, estaba tal vez desesperado hoy en mi situación, en la dificultad, diciendo, Señor, ¿y por qué me pasa esto a mí? Dios mío, ¿y por qué tienen que pasarme en tantas cosas? Y es la falta de conocimiento lo que nos lleva a la desesperación. Es la falta de conocimiento la que nos lleva a salir de casillas, a salirnos de control. Pero cuando tenemos el conocimiento de las cosas, decimos, no, Señor, tú estás obrando en esta situación, tú tienes el control de lo que me sucede para mi provecho, para mi beneficio, para mi bienestar. Oh Señor, te agradezco porque lo que estás haciendo me hace mejor hijo, mejor hija de Dios, me acerca más al propósito y al plan eterno que Dios ya diseñó para mí. Grande eres tú, digno de alabanza, de exaltación, de reconocimiento, y creo en esa ayuda, y creo en ese sustento, y creo en esa bendición que tú le das a mi vida. Oh Padre, bueno eres, digno de honor y gloria, digno de alabanza, de exaltación y de adoración. Hoy estoy colocando todo mi ser en tus manos y creo firmemente, Señor, oh Dios, que no me dejas, que no me desamparas, que me alcanzas con tu gracia inagotable, con tu bondad extraordinaria. Me estás bendiciendo todos los días, Señor, oh Dios, con una palabra fresca. Esa palabra me da conocimiento, ese conocimiento me da paciencia y esa paciencia me lleva a alcanzar las promesas. Esa paciencia me lleva a alcanzar lo que tú me has prometido, Señor, oh Dios. Padre, gracias, quiero llenarme más de ti. Padre, gracias, quiero conocer más de ti. No quiero quedarme allí, Señor, oh Dios, fuera de la voluntad tuya, ignorando tus propósitos, sino que quiero avanzar a una vida de mayor servicio, a una vida de mayor entrega, a una vida de mayor comunión contigo, Señor, que pueda tener todo el conocimiento, porque siempre en la palabra primero viene el conocimiento y luego viene la paciencia. Tu palabra sí lo dice, Señor, oh Dios. Oh Padre, para que podamos vivir en bendición, para que podamos vivir en la gracia tuya, para que podamos vivir en el favor tuyo, llenos, enseñados, instruidos, bendecidos. Abunda esa paciencia en cada varón, en cada mujer, que quizás estos días han sido días de desesperación y ha dicho, no aguanto más este encierro, no aguanto más estas dificultades, voy a hacer lo que sea. Y hoy el Señor te dice, no, ten paciencia, la respuesta Dios te la está dando, solamente espera en Él, confía en Él, porque Dios te ayuda, porque Dios te levanta, Dios te sostiene, Dios te bendice, Dios te guarda. Es su mano de poder está sobre ti, su gracia y su bendición está sobre ti, su Santo Espíritu te llena y te prepara hoy. Recibe esa paciencia de lo alto, recibe esa bendición abundante de Dios en esta noche y permite que Dios obre en tu vida, permite que Dios te bendiga y te levante. Permite que Dios te guarde y te le fortalezca, porque ahí está la mano del Señor sobre tu vida, ahí está el poder del Espíritu Santo en ti. Recibe paciencia en esta noche como resultado de que tú conoces la voluntad de Dios, de que tú conoces el plan del Señor, de que tú conoces lo que Él ya tiene preparado para ti. Hoy el Señor te dice, no te vuelvas ocioso, no, trabaja para su reino, pero trabaja con paciencia, porque Dios cada día da los frutos al labrador que espera pacientemente. Cada día
día Dios da la cosecha al que espera. Y tal vez tú dices, pero ¿qué pasa? He hecho lo bueno, escuché un culto, hice una oración y Dios no me respondió. Dice, sé paciente. Quizás hoy pusiste la semilla, no la vas a cosechar inmediatamente. Ciégala, cuídala, protégela, límpiala, que ella va a crecer y pronto la vas a cosechar. Sé paciente, sigue haciendo lo bueno. Muchas mujeres dicen, pero pastor, le he dado a mi esposo lo mejor de mi vida y empecé a tratarlo bien, y entre más bien lo trato, el más mal se porta. El Señor te dice, es que apenas empezaste a sembrar una buena semilla. Esa semilla va a dar un buen fruto, pero tienes que perseverar. Paciencia es eso, es perseverar, es mantenerte allí en ese aguante con alegría, en esa resistencia con gozo, y el Señor te dará la recompensa. El Señor te dará la victoria a ti, varón, que dices, no sé, me porto bien, y entre más bien me porto, más problemas vienen, más dificultades. ¿Qué es lo que pasa? Es que pusiste toda la vida una mala semilla y has cosechado eso, pero ahora vas a sembrar lo bueno y vas a cosechar lo bueno. Joven, tú que estás esperando un futuro mejor, un trabajo, una solvencia, todo lo que tú necesitas económicamente, eso lo vas a recibir, pero haz lo correcto hoy. Siembra con paciencia hoy, haz lo correcto, porque eso que tú hagas, por pequeño que parezca, dará una cosecha después. Si haces lo correcto, si siembras con amor y con alegría, verás la victoria, verás la bendición del Señor, verás cómo Dios te abunda y te bendice sobrenaturalmente. Gracias, bendito Señor. Gracias, mi amado Rey. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, qué bueno saber que Dios nos ha dado la capacidad para producir el fruto, el amor, el gozo, la paz, la paciencia. Está en nosotros y queremos seguir aprendiendo más de Él y de su bendita palabra.